Buenas noches. ¿El micrófono? ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Nos complace culminar con este último conversatorio, tipo panel también, con dos honorables compañeros Fulbright, con Gloriana Amador, cuya formación profesional es en museos, está orientada en museos, con una maestría en Ciencias de la Información en Museos y Cultura Digital del Instituto Pratt en Nueva York, con una licenciatura en Arte y Comunicación Visual de la Universidad Nacional. También nos acompaña, además de Gloriana Amador Fulbright, nos acompaña el compañero Víctor López Cabrera, también Fulbright, quien tiene una licenciatura en Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá, con una maestría de la Universidad de Carolina del Sur en Ciencias Computacionales, con estudios de doctorado en la Universidad de North Texas y en Cataluña. Además es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de Panamá y su actividad se centra en inteligencia artificial, bases de datos y desarrollo global de software. Además, en la actualidad es coordinador de extensión de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Técnica de Panamá. Y no menciono el currículum de los dos más porque se nos va toda la noche en eso, porque tienen una excelente formación profesional ambos. El tema que nos ocupa tiene que ver con las contribuciones al liderazgo creativo desde la perspectiva de museos y cultura digital. El enfoque que se va a centrar entonces en estos grandes temas que tiene que ver con museos, tiene que ver con cultura digital y tiene que ver con el aporte importante que juega la tecnología en la tarea de liderazgo creativo. Entonces quiero dejar con ustedes a Gloriana, para que Gloriana inicie y posteriormente iremos con Víctor y así iremos desarrollando esta dinámica. Gloriana. Hola a todos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Bien? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muy buenas noches. Nosotros somos el compañero Víctor. Víctor López Cabrera de Panamá para servirles. Y tenemos también aquí con nosotros a... Gloriana Amador de Costa Rica. Y para contarles que yo vengo recién llegando al país de vuelta de los Estados Unidos, entonces vengo con mucho conocimiento fresco. Y nosotros les vamos a platicar sobre el liderazgo creativo. Bueno, para introducir al tema, nos gustaría primero desglosar algunos conceptos que son básicos e importantes para el abordaje de este tema. En primer lugar, vamos a hablar sobre el concepto de la creatividad desde la perspectiva de Mihaly Csikszentmihalyi, en donde él habla de la creatividad de la siguiente manera, como lo están viendo en la pantalla, y es que los centros de creatividad tienden a estar en la intersección de culturas que son diferentes, donde creencias, estilos de vida y conocimientos se mezclan y permiten a los individuos ver nuevas combinaciones de ideas con mayor facilidad. Y es con este concepto en mente que nos gustaría que nos adentráramos a las siguientes diapositivas. Para hablarles un poquito de lo que son este concepto de museos y cultura digital, bueno, este es un posgrado que está muy en boga en los Estados Unidos y en alrededor del mundo, y explora cómo los museos usan tecnologías digitales para poder mejorar sus servicios a los visitantes, administrar la información de las colecciones, atraer visitantes nuevos tanto en contextos virtuales como físicos, y también centrarse mucho en conducir investigación y evaluación de sus visitantes. Y el enfoque de los usuarios o los visitantes es una parte fundamental en este programa. Ahora esto ligado un poco con el concepto de aprendizaje digital y la importancia de las personas o los visitantes en los museos es, como dice el Smithsonian, el mayor acceso proporcionado por las tecnologías de medios digitales ha hecho que
los recursos del museo como artefactos culturales, documentos históricos y especímenes científicos estén ampliamente disponibles. Y es en ese sentido que el aprendizaje digital nos ofrece siempre un proceso interactivo, ya que nos amplía la posibilidad de una dinámica en dos vías, desde los museos y las personas, los visitantes. Y esto incrementa el ejercicio creativo. Y es dentro de esa creatividad donde podemos ver uno de los valores más importantes de la relación de los museos con sus visitantes, que es centrado en la libertad y en la apertura de la interpretación del arte. Y esto será también un valor importante desde el liderazgo creativo, que lo vamos a ver más adelante, tal como lo dice esta cita de esta especialista del New Museum en Nueva York, que el arte siempre está abierto a la interpretación. Ahora, entrándonos un poquitito más a la definición de lo que es el liderazgo creativo, como dice en esta diapositiva, este tipo de liderazgo no es específico a ninguna industria específica, ni tampoco es una fórmula que se aplica por igual a todas las industrias. Más bien, los líderes creativos esperan ver varios resultados en lugar de solo un enfoque de solución única a un problema. Y los líderes creativos encuentran conocimientos e ideas de campos que no están relacionados. Ellos adoptan conceptos que sean muy innovadores en lugar de seguir modelos comerciales. Y es en el liderazgo creativo, donde vamos a ver más adelante con unos ejemplos, donde se privilegian las opciones múltiples, y en el caso de los museos y otras instituciones, esta multiplicidad se da a partir de la experiencia de los visitantes. Ahora, en un estudio realizado por Michael Kokolowski, él descubre que son las organizaciones alrededor del mundo que han identificado beneficios del liderazgo compartido, incluyendo, por ejemplo, la sinergia y la experiencia derivada del liderazgo compartido, y también la diversidad de pensamiento en la toma de decisiones. Y, por ejemplo, hoy en día museos tales como el Museo de Diseño de Londres o el Museo de Te Papa de Nueva Zelanda, ellos están adoptando tendencias en donde ya no se privilegia el liderazgo en una sola persona, en el puesto de director, sino que es un liderazgo compartido como codirectores o CEOs. Ahora vamos a empezar a ver una serie de ejemplos donde ustedes pueden ver aplicados estas definiciones y conocimientos más en un contexto práctico. Por ejemplo, en este caso, en el caso de una investigación realizada para este programa de maestrías en Nueva York, se observó que la experiencia del usuario en la experiencia del usuario se canaliza el ejercicio de liderazgo creativo. Es decir, que el modelo a seguir se encuentra precisamente en lo que los visitantes expresaron al momento en que se condujeron alrededor de 56 entrevistas a los visitantes del museo en Nueva York, donde las entrevistas buscaban indagar cuáles eran los formatos de preferencia de los visitantes para poder enriquecer su experiencia de interpretación digital hacia el arte en un museo. Y es muy interesante observar que, contrario a la tendencia predominante de los museos, en donde la experiencia de la interpretación se apoya mucho en paneles educativos o en guías de audio, los resultados de las encuestas demostraron que la mayoría, más del 50% de los visitantes, prefiere una combinación de formatos digitales en lugar de solo un formato específico para interpretar el arte. Es en ese sentido que el modelo de liderazgo creativo se realiza con la participación de los visitantes y los usuarios. Y ahora nuestro compañero Víctor nos va a ampliar un poco más con más ejemplos para ver la aplicación del liderazgo creativo. Gracias, Gloriana. Bueno, yo creo que Gloriana nos ha presentado un marco de referencia que nos permite ahora conversar un poco más, y realmente excelente trabajo en cada puntualización que ha hecho Gloriana con respecto al fundamento del liderazgo creativo. Hoy estoy acompañado por uno de mis amigos, Aisoy, uno de los robots que estoy utilizando precisamente colaborativamente para trabajar con niños con el trastorno del espectro autista. Y es donde la tecnología nosotros vemos que colabora con el ser humano
Pero lo más importante es el humano colaborando con el ser humano primero. Creo que en la presentación que nos hicieron previamente con respecto al problema, a la situación educativa en Centroamérica y en el mundo, es donde el liderazgo creativo va a tener que estar allí. Porque para que no se quede ninguno atrás, es necesario ser muy creativo, dadas las limitaciones de recursos. Y precisamente, quizás algunos de ustedes conozcan a Danilo Pérez. Danilo Pérez, panameño, jazzista, pianista, muy famoso en el caso de Panamá y posiblemente del mundo, es embajador de las Naciones Unidas embajador cultural. Y justamente uno de los ejemplos de liderazgo creativo que podemos encontrar es el proyecto que hizo con el nombre Al Compás Musical. Y se llama Compás, aunque esté quizás mal escrito, no, porque el objetivo era decir que se quería generar o se quería cultivar la cultura de paz en los barrios marginales de la República de Panamá. Yo participé porque es parte de un proyecto que fue acogido por la Embajada de Estados Unidos y la Asociación de Becarios Fulbright, que de la República de Panamá administró para gestionar los fondos. Y 500 niños, ¿verdad?, de diferentes barrios participaron en diferentes secciones donde el objetivo fundamental era que líderes comunitarios, junto con líderes musicales y con líderes académicos en conjunto, pudiesen reunirse periódicamente con los niños y que a través de la música pudiesen entonces realizar ejercicios que permitieran ir cambiando el paradigma de ellos con respecto a lo que es la violencia juvenil. Esto se realizó por aproximadamente un año y en la actualidad todavía hay algunas de las células que quedaron. En la siguiente diapositiva podemos observar que ellos al final hicieron un gran concierto. Todos los 500 niños en un gimnasio, una creación colectiva maravillosa dirigida directamente por Danilo Pérez, valga la redundancia, donde él mismo se involucró. Y también podemos ver en una de las fotos a Chelín Núñez, otra becaria Fulbright, que su especialidad precisamente es el violín y musicoterapia. Y ella, como siendo parte de la Orquesta Nacional, participó dándoles entonces a los niños algunos tips de cómo se hacía música con el cuerpo, sintiendo la antropología, sintiendo el cuerpo y cómo transmitiendo eso a través de los movimientos. Ese es un ejemplo de liderazgo creativo, especialmente de un músico que es una de las personas creativas por naturaleza. En nuestro siguiente ejemplo, podemos observar entonces una diferente situación. Estamos en pandemia. Y al estar en pandemia, el personal sanitario, y esto posiblemente sucedió en otros países y de la región centroamericana, lo más seguro es que encontramos ello, se quedó sin pantallas protectoras. No había en el país. Entonces, mi colega Leonel González, de la Universidad Latina, se le ocurrió que era necesario que se hicieran impresiones en 3D. Y para ello consiguió, liderando a través solamente del uso de WhatsApp y redes sociales, 250 impresores digitales en 3D en todo el país, pudiendo proveer hasta 2.000 máscaras de esas de protección para el personal sanitario que estaba en primera fila. Aquí lo fundamental de la creatividad está que en medio de la pandemia, a la hora que fuera, yo fui parte y pude ver cómo se estaban transmitiendo los mensajes, cómo se articuló toda una red de productores de 3D en la casa, unos privados, otros del gobierno, otros de la escuela, otras empresas privadas, Fab Labs, y pudieron establecer una organización de logística para poder distribuir en base a la necesidad. Eso fue muy gratificante porque estudiantes de las universidades se involucraron también en el diseño y distribución. Y eso nos da una idea de que el liderazgo creativo es cierto, como lo dijo atinadamente Gloriana. Se va a manifestar la creatividad en todas las dimensiones de actividad del ser humano y el líder por naturaleza es toda persona, porque si tú no puedes liderar tu propia vida, no puedes liderar la de los demás. Entonces el ser humano está llamado a ser líder y la creatividad es una naturaleza humana. Mi colega aquí Aisoy no es nada creativo. Si yo no lo programo, él no va a funcionar. Pero nosotros que estamos acá en Centroamérica sí nos podemos alinear para innovar y generar resultados impresionantes.
Y en el tercer ejemplo quiero presentarles a una pequeña joven, ¿verdad? Mi amiga Arleti Pinel, de 64 añitos apenas, está empezando su vida, está iniciando a emprender el área de incubadoras intergeneracionales para la economía plateada. Algunos de nosotros que tenemos algunas canas ya, que básicamente lo que representan es juventud acumulada, todavía estamos dispuestos a poder emprender en esta etapa. La economía plateada que nace en Europa ha sido potenciada como uno de los mecanismos para que el adulto mayor pueda todavía mantenerse incorporado al sector productivo, pero hay una característica en el caso de Arleti. Ella está buscando en Panamá crear la primera incubadora intergeneracional que tiene como requisito que jóvenes de 17 a 25 años y adultos mayores de 60 en adelante puedan emprender en conjunto en una misma empresa startup servicios y productos que vayan a servirle a la población adulto mayor. ¿Y por qué a los adultos mayores? Porque la población adulto mayor en el 2050, de acuerdo a las Naciones Unidas y los estudios, va a ser el 25% de la población de la humanidad. Y el otro 25% de los países va a ser jóvenes hasta los 15 años. Significa que el 50% de la población está en los extremos. Díganme ustedes si no se requiere creatividad para poder involucrar a jóvenes de 15 o 10 o 25 con adultos mayores de 60. No porque haya conflictos inherentes, sino que sencillamente hay generaciones, como coloco yo en la presentación. Tenemos diferentes enfoques de la vida, pero lo importante es que nos ponemos a unir para generar valor. Ahora bien, en nuestra siguiente diapositiva, ¿qué podemos decir? ¿Estamos en un cambio de época o en una época de cambios? Estamos en una época de cambios. Lo normal es el cambio. Y ahora, sencillamente, como mencionaban nuestros colegas de Costa Rica, no vamos a regresar hasta el 2021 a las escuelas y cuidado que nos veremos en el 2022. Sin embargo, no se detiene el mundo y la tecnología informática está aquí y sobre todo las tecnologías exponenciales. La inteligencia artificial, los drones, la robótica social, el Big Data, la ciencia de los datos, el FinTech, el Internet de las cosas. Estamos viviendo un mundo distribuido donde todo esto se tiene que articular. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos que también aprender a cómo mantenernos comunicados y poder sinergizar. Ahora bien, ¿conocen ustedes un ejemplo concreto de uso de tecnologías exponenciales que en este preciso momento se esté llevando a cabo como un ejemplo concreto de liderazgo creativo en nuestra región centroamericana? Pues señores, ustedes lo están observando. En este mismo momento usted está viviendo un proceso de liderazgo creativo por un conjunto de brillantes personas y también voluntariosos y proactivos que tomaron la decisión que en medio de una pandemia, independientemente de las distancias e inclusive de las diferencias culturales, se han articulado solamente en WhatsApp, porque soy testigo de ello, y en otros medios para lograr esto que estamos viviendo. Y si no hubiera computación, si no hubiera redes y no hubiera internet, no se hubiera logrado. Pero no se hubiera logrado primero si no hubiera líderes que han dado un ejemplo de creatividad al colocar un congreso que es básicamente el principal centro de networking que hemos tenido en la región para los Fulbright y todos los programas de la Embajada de Estados Unidos en los últimos 15 años. Entonces, ¿pero esto qué implica? Como decía Gloriana, implica una transformación digital. Sí, pero una transformación digital es una transformación cultural primero, porque la tecnología está allí. Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo la vamos a utilizar y cómo la vamos a articular para poder tener una mejor calidad de vida. A mí me parece que el ejemplo principal de todos los que se han presentado ha sido el que ha presentado Gloriana, independientemente de los otros que yo estoy presentando. Simple y llanamente, porque es brillante el pensar en museos que hagan una construcción colectiva en conjunto con sus asistentes, con las personas, con un diseño centrado en el usuario, para que sea una co-creación colectiva como ha sido este congreso.
Entonces, no me queda más nada que pedir que las últimas palabras de sabiduría las diga Gloriana. Muchas gracias, Gloriana, así Víctor. las cosas te corresponde. Muchas gracias. Esto ha sido realmente muy inspirador porque dentro de toda esta cultura digital a veces creemos que tienen que ser los dispositivos y el diseño de las tecnologías y todo, pero realmente el punto central y lo que inspira toda esta creación digital es realmente el ser humano, son las personas, y toda esta tendencia de los museos y la cultura digital se centra y se basa precisamente en un estudio muy enfocado hacia las necesidades y los intereses de las personas que van a usar que van a visitar estas instituciones de información como los museos, que van a participar en estos eventos, actividades creativas. Se necesita de su pensar, de lo que ellos realmente necesitan y quieren para poder empezar a informar los diseños tecnológicos para poder mejorar sus experiencias. Y es en ese sentido que nos gustaría mucho a Víctor y a mí poder compartirles esta valiosa cita de Douglas Hagley, que es el director de la oficina digital del Instituto de Arte de Minneapolis en Minnesota, donde define que desde su perspectiva la definición alternativa de un museo está profundamente entrelazada con las experiencias que los visitantes pueden tener con nuestro contenido, el contenido de nuestro museo, nuestras colecciones, y un objetivo que es de alta prioridad es generar siempre esa sensación de asombro por el mundo, por el arte, y en ese sentido Douglas cree que los museos pueden hacer que nuestro mundo sea mejor. Y mientras podamos encontrar esos espacios en que podamos diseñar a partir de la diversidad de las culturas, en este caso Centroamérica, juntarnos y culturalmente poder hablar de liderazgo creativo y diseño de cultura digital, podemos hacer que nuestro mundo sea mucho, mucho mejor. Y con esto les queremos agradecer su atención a nuestra presentación. Muchas gracias, Gloriana. Muchas gracias, Víctor. Ha sido realmente una maravillosa lección de compartir estas enseñanzas extraordinarias. Aquí estamos hablando de una trilogía fundamental que es cultura, que es liderazgo y que es tecnología. Pero hay un componente esencial porque hay muchísimas preguntas, pero hemos escogido tres fundamentalmente para poder lanzárselas de modo que ustedes puedan responder a ellas. Una es para Víctor, en el sentido de el ingrediente de que hay una incidencia en la cultura de paz, ¿verdad? Pero además de eso, con un impacto intergeneracional. Y es que esto es fundamental porque quiero agregar a esta pregunta el hecho de que los problemas que vivimos en Centroamérica son sociales, y cuando hablamos de sociales, esto implica que nos corresponden a todas las generaciones, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, la pregunta es, ¿cuánta incidencia tiene entonces la tecnología en una cultura de paz que comprenda el colectivo, digamos, de la sociedad? Hace unos años atrás, déjenme contarle una historia. Hace unos años atrás, cuando iniciaba yo precisamente los estudios doctorales, fue cuando se hizo la primera elección en los Estados Unidos donde el Internet fue utilizado como un medio precisamente para impulsar a los candidatos. La tecnología informática, y todo es tecnología, porque recordemos que desde un lápiz y papel, eso es tecnología. Técnica, logos, estudio. Así que el hombre inventa cosas para poder hacer. Pero la tecnología informática es importantísima en el punto de la cultura de paz. Ahora mismo nos quita la paz precisamente las redes sociales, donde las personas con un comportamiento poco ético comparten falsedades o fake news.
y lo que hace es desvirtuar la paz social sin necesidad. Ahora también hay que ponerse a ver que la primavera egipcia se dio justamente para derrocar a Mubarak por las redes sociales. Entonces, la tecnología en este momento, que no es más que una herramienta, un mediador, porque el ser humano no ha cambiado, sus necesidades fundamentales no han cambiado, y su cerebro tampoco es que ha mutado trágicamente, realmente está afectando y ha creado muchas de las generaciones que tenemos ahora. Los baby boomers, que somos aquellos que nacimos no sé, algún año hasta el 64, yo nací en el 60, luego los X fueron los que primero empezaron a experimentar algo de la internet, y definitivamente los millennials, los centennials y la generación alfa, que es la de los del 2010 al 2025, es lo que viene en los medios, es el mensaje que crea un imaginario colectivo y personal que altera la paz o que puede ocasionar paz. Este evento, por ejemplo, está contribuyendo a una cultura de paz, porque estamos compartiendo conocimiento, estamos compartiendo experiencia, pero sobre todo estamos compartiendo humanidad. Entonces el mensaje es: coloquemos en las redes los buenos contenidos y el buen mensaje. Así haremos una incidencia en la cultura de paz, construyendo conocimiento, y mitigaremos el impacto negativo de algunas alteraciones que hay, que inclusive están afectando la salud mental de la población latinoamericana y del mundo. Muchas gracias. Gloriana, dentro de la exposición que hiciste hay un factor sumamente interesante que tiene que ver con museos y que tiene que ver también con participantes y usuarios a los que te referiste. Porque los museos parece que son centros de creatividad que interconectan, ¿verdad? Distintas culturas, y entonces, ¿cómo enlaza, digamos, un museo? Porque a veces cuesta en tiempos de crisis suponer que el museo pueda tener un rol importante en este cruce de culturas y de creatividad. Y entonces, ¿cuál sería el papel para participantes y usuarios de los museos mezclado con el tema de liderazgo? Quiero recordarte que en este congreso hay muchos líderes, pero hay muchos líderes no solamente de los exbecarios, también nos escuchan líderes de la sociedad civil. Entonces es interesante tener tu aporte desde ese punto de vista. El museo como un sitio de encuentro de culturas, su relación con los usuarios y el papel del liderazgo. Por ahí viene digamos, tu ampliación de aporte. Sí, de hecho me recuerda mucho todo esto a la experiencia que uno tiene en grandes museos como el MoMA de Nueva York, que uno va ahí y siente que está en una ciudad, ¿verdad? Completamente llena de personas de todo el mundo, acentos, lenguajes, culturas, literalmente de todo el mundo, ¿verdad? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, en nuestros museos, ¿cómo podemos vivir una experiencia tan diversa como esa, ¿verdad? Y es precisamente volver a ver las colecciones de arte. Las colecciones de arte, la procedencia de muchas obras, pues vienen de artistas tal vez que son de otros países centroamericanos, de países europeos, países de Latinoamérica, y es dentro de el trabajo profesional de los profesionales de museos poder dejar visibles esos puentes culturales que nosotros encontramos en los museos, en las colecciones. Y es un momento realmente valioso para una persona, un visitante, que pueda poder ver su cultura representada en un museo, y también al mismo tiempo como los museos, por ejemplo, como el MoMA, ha realmente revolucionado la experiencia del museo al no disponer de sus colecciones de una manera cronológica en el tiempo, una visión histórica, sino más bien por temáticas que son relevantes para la sociedad, que responde a los sucesos actuales, a preguntas que son importantes para las culturas. Y en ese sentido yo diría que cualquier otro museo
puede también aprender mucho de estos museos en los Estados Unidos, todo el trabajo increíble que están haciendo, y es preguntarse qué es lo que es relevante en mi cultura, qué es lo que es relevante, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, qué es lo que es relevante para los visitantes, las personas que viven en Limón, en la costa Caribe, en el Pacífico de Costa Rica, en la provincia de Alajuela. ¿Qué les importa a ellos? ¿Qué es realmente lo que quieren saber y les interesan? Y a partir de esas preguntas y necesidades, los museos revelan por medio de sus colecciones esas preguntas, esas respuestas, esas inquietudes, y de esa manera se forma un diálogo más genuino con los líderes civiles, con los visitantes. Y yo creo realmente que desde un estudio profundo de los visitantes, de las personas, es donde podemos ver un liderazgo creativo y siempre guiado desde lo que es genuino, qué responde a mi cultura. Lo que hace el MoMA, por supuesto, no lo vamos a copiar aquí, no se trata de eso, sino realmente ver esos modelos que son exitosos y focalizarlos a lo local, a nuestra cultura. Y de ahí, por ejemplo, si vemos que Nicaragua está haciendo eso mismo, nosotros queremos aprender de Nicaragua o queremos aprender de Panamá y compartir qué es lo que ha funcionado en nosotros como profesionales de museos para poder tener un liderazgo compartido también a nivel regional. ¿Cuáles son los métodos que están usando ustedes para poder construir puentes con sus comunidades, con las personas locales? Y yo creo que sería muy valioso a partir de este momento que realmente todos los profesionales de museos que están ahorita viendo este congreso, que realmente nos hagamos esas preguntas y trabajemos juntos para poder generar nuevas metodologías basadas más en nuestras culturas, en nuestros propios países, en nuestra región, y poder realmente innovar desde ahí. Y yo creo que el resultado va a ser realmente innovador y podría ser un gran ejemplo a nivel mundial también. Entonces yo diría que desde ahí, desde lo que es local, entender qué es lo que las personas quieren realmente saber y cómo se pueden ver representadas en las colecciones que tienen los museos. Y hay una última pregunta y con esta cerramos la noche de hoy tan extraordinaria, tan rica, con todas estas maravillosas exposiciones que hemos tenido a lo largo de la tarde. Es para los dos. La pregunta es, ¿cuál es su consejo para ser uno un líder cultural creativo? Víctor. Conócete a ti mismo. Se dijo, los griegos lo dijeron hace siglos atrás. Conócete a ti mismo, tus talentos, lo que eres. Sé primero y después vas y haces. Porque si vas a hacer sin saber quién eres, es como tratar de ir a cualquier lugar, ya llegaste si no sabes dónde vas. Entonces el líder, que el ser humano que está llamado a ser líder de su vida, y por ello nosotros estamos aquí, cada uno buscando la autorrealización, pero en conjunto, porque el ser humano se realiza con otros seres humanos, somos gregarios. Requiere primero conocerse, saber qué puede aportar, y como dijo alguna vez una persona, ¿qué es lo que yo, no preguntes qué es lo que el país o el Estado va a hacer por ti, qué es lo que tú vas a hacer por tu país? Así que proactividad y realmente poner los talentos, pero conociéndose a uno mismo. Después, vamos a la tecnología. Primero el ser humano. Muy bien. Gloriana. Sí, totalmente de acuerdo con primero el ser humano, y yo diría que un líder creativo, cultural creativo, debe enfocarse en innovar los métodos de evaluación de la participación de los visitantes en sus instituciones. Tiene que evaluar realmente la experiencia, y a partir de esa evaluación de la experiencia de los usuarios, ya sea visitando un museo o utilizando una app o una página web, en esa evaluación profunda y profesional de sus visitantes y usuarios es donde realmente puede innovar y ser creativo, porque es en ese feedback que va a recibir de sus visitantes, de sus usuarios, donde realmente los líderes creativos van a poder innovar. Tienen que escuchar, pero sobre todo innovar los métodos de evaluación de los visitantes y los usuarios, siempre constantemente
como decía la diapositiva de liderazgo creativo, no se dejen llevar por un modelo comercial estándar, sino más bien con solo apartarse de eso ya pueden buscar soluciones más innovadoras para sus métodos de evaluación de los usuarios y los visitantes de sus instituciones. Gracias a Víctor, gracias a Gloriana. Han sido muy inspiradoras realmente sus participaciones porque recogiendo inquietudes aquí en otra pantalla, no hay duda de que han creado un impacto, una incidencia con su propio liderazgo, que es en esencia la tarea, digamos, más genuina que quiere transmitir este congreso a todos sus participantes. Aprovechar de una vez para invitarles mañana que habrá 3 temas sumamente interesantes sobre economía y solidaridad social, sobre estrategias de liderazgo, sobre liderazgo juvenil y sobre networking en proyectos sociales. Y recordarle a todos que llenen sus fórmulas de asistencia y agradecerles a todos su participación, sus aportes. Y bueno, muy buenas noches y nuevamente gracias Gloriana, gracias Víctor por esa excelente, inspirador mensaje, y al amiguito que tenés ahí atrás también, Víctor, aunque no haya participado mucho. Muchísimas gracias. Era una ponencia de 3. Fuimos creativos. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.